Les damos la bienvenida, les agradecemos que estén hoy con nosotros. Para quien no haya venido nunca, estas son jornadas eminentemente prácticas en las cuales siempre estamos un asesor financiero independiente y como invitado una gestora de fondos de primer nivel que nos traen su conocimiento, su know-how, sus ideas, de forma que tienen ustedes dos por uno. Por un lado van a tener unas ideas de estrategia de inversión que tienen la ventaja de que podrán ser mejores o peores, pero que las dice alguien, una empresa, una entidad que no está cobrando comisiones de ninguna entidad financiera por colocar ningún tipo de producto, por eso está certificada como independiente, y una gestora, como digo, de primer nivel, que obviamente siempre va a tener más que suficientes motivos para que estén ustedes aquí. Y más hoy, porque hoy tenemos con nosotros una entidad gestora, vamos, multinacional de primerísimo nivel y de magnífico track record, prestigio. ¿Qué les voy a decir yo de Fidelity? Hoy está con nosotros Fidelity y representando a Fidelity está Silvia Merino. Yo, como digo, le voy a pedir además que ponga la cámara para que ustedes puedan conocerla. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias Encantados de por estar esta venir. tarde con vosotros. Em, Como digo, bueno, Silvia nos contará cosas de Fidelity luego, y ahí no les voy a hacer perder el tiempo, pero vamos, como digo, es una invitada de lujo, de verdad. Es decir, no es la típica frase, es que realmente Fidelity es Fidelity y no se puede decir otra cosa. Por lo tanto, todo lo que tenga que contar será interesante y vamos a ver si lo que les cuento yo lo es también. Al final del coloquio podrán hacer algunas preguntas. Tampoco muchas, porque la idea es que no sea un consultorio, sino que se trate de un coloquio. Y también, ya que hablamos de que no es un consultorio, aclaramos que las preguntas deberán ser realizadas sobre el tema en cuestión. Es decir, que no vamos hoy a responder sobre tal fondo o que pensamos de la opinión que tenga X sobre tal gestora o, en fin, cosas que no sean estrictamente sobre lo que hoy hablamos, que dan para muchas preguntas, eso ya se lo garantizo. Entonces, esas preguntas las pueden ustedes enviar, si no me equivoco, no usen el chat, puesto que el chat es el que usamos nosotros internamente, sino ahí abajo, en la parte baja de la pantalla, hay una zona que pone preguntas y respuestas. Como su nombre indica, ese es el sitio adecuado para ir colocando sus preguntas y las iremos respondiendo en el orden que las han puesto. Y si quieren que sea para uno u otro de nosotros, para Silvia o para mí, póngalo también. Pregunta para Silvia, pregunta para Víctor. Y ya hechas las introducciones y así aprovechamos para que vaya llegando toda la gente que quiere estar presente en esta jornada, que ya creo que estamos en ello, pues ya he visto que hemos pasado de 80 a 180, con lo cual va llegando la gente. Vamos a pasar a la presentación, pero antes, muy importante, yo no voy a presentar a Fidelity porque lo hará Silvia, pero antes de decirle que, bueno, que puede retirarse hasta que tenga que intervenir, quiero leer su currículum, porque yo creo que no solo se trata de que la conozcan de nombre, sino que conozcan su currículum en este sector. Y Silvia tiene 15 años de experiencia en el sector financiero. Primero ha sido analista de renta variable, que es de lo que más vamos a hablar hoy, y posteriormente ha estado en el equipo de ventas de varias gestoras de fondos. Y en los últimos 2 años está en Fidelity como parte del equipo de ventas para la oficina de Iberia, es decir, España y Portugal. Ya hechas las presentaciones, Silvia, yo no te quiero aburrir con la mía, si quieres quédate, si no, yo te aviso cuando haya acabado, van a ser 20 minutos cada una de nuestras presentaciones, aproximadamente 20-25 minutos, no va a ser especialmente largo, lo bueno si breve, dos veces bueno, y con esto y con su permiso voy a empezar a compartir pantalla para que puedan ustedes ver la presentación de hoy. Entonces, si no hago nada mal, perdonen, debería de salir a la voz de ya, que creo que lo ha hecho. Entonces voy a preguntar aquí
a mi equipo, que aprovecho también para darle las gracias de que estén aquí con nosotros, para ver si se ve la presentación, que se ve perfectamente. Con lo cual, al lío. Les voy a contar una anécdota hablando del lío. ¿Ustedes saben por qué el lío de Pachá se llama lío? Porque los fundadores, cuando lo hicieron y hacían viajes para conseguir financiación y organizarlo, decían siempre, venga, al lío. Parece mentira, pero ese es el origen. En fin, anécdotas aparte, vamos ya con la parte seria, con los mercados, pero antes me van a permitir que que nos presentemos, que sepan ustedes quién es Nextstep. A ver si me funciona. Este también, sí. Este parece que funciona. Bueno, es fácil de... Yo me voy a centrar en lo que nos diferencia. Hay mucha gente que ofrece asesoramiento en el mercado. Bueno, asesoramiento como tal, puro, no, normalmente es más gestión, etcétera. Bueno, nosotros ofrecemos asesoramiento. Es decir, le decimos lo que haríamos si estuviéramos en sus zapatos. Pero lo que nos diferencia es que somos realmente independientes, es decir, en esta casa no se cobran comisiones de ninguna entidad de nada, ni por intermediación, ni por de gestoras de fondos, ni nada. Por lo tanto, estamos hablando de que eso nos certifica y no tenemos producto propio, muy importante. Es decir, no vendemos un fondo Nextstep, no cobramos por colocar un fondo de A, B, C o D. Nada. Y nada es nada, y eso es lo que hace que la CNMV nos certifique como asesores independientes, porque asesor independiente no es el que dices que soy muy independiente o me siento muy independiente o soy independiente de la banca o hago una planificación. No, no, independiente en toda la Unión Europea, en Estados Unidos, en el Reino Unido, es el que no tiene producto propio o que además no cobra comisiones por colocar productos de terceros, como es el caso. Nuestra especialidad son los fondos de inversión y los ETF. Somos accesibles a cualquier patrimonio, simplemente lo hemos organizado para que cualquiera que tenga 30, 40 mil euros para invertir le salga barato, como luego veremos, le salga bien de precio y luego si alguien tiene mucha más cantidad o es una institución o lo que sea, pues tenga los servicios adecuados, como en una línea aérea. Aquí no se niega viajar a nadie. Aquí hay personas que van a tener un servicio que podríamos decir, yo no diría low cost, yo diría turista, otros irán en business y otros irán en primera, pero todos reciben asesoramiento suficiente para manejar sus ahorros. Y no hay que cambiar de banco. Esta es una de las grandes diferencias de esta entidad. Nosotros no le decimos cambie banco. Usted nos dice con qué bancos trabaja o con qué sociedades de valores o lo que sea, brokers, y nosotros le decimos lo que haríamos si estuviéramos en su lugar. Nuestro algoritmo conoce toda la oferta que tienen las entidades, la gran mayoría de ellas, ya sea banca privada, personal, y nosotros le vamos a decir qué haríamos si estuviéramos en su lugar, con la ventaja de que no estamos cobrando de la entidad. Como insisto, permítame insistir, nos parece bastante, por decir muy importante esto. No somos caros, 70 euros. Por 70 euros puede usted probar este servicio, ese es el servicio básico trimestral, muy completo, diseño de la cartera, seguimiento, todos los cambios que haya que hacer se lo vamos a comunicar mediante notificaciones, alertas, en fin, es muy completo, pruébelo, son 70 euros y le garantizo que le van a aparecer, y cuando vea los resultados de nuestro asesoramiento también, le van a parecer baratos y luego, ya si quiere un asesor personal, cogerá el Premium, Premium Plus, etcétera. Pero la base, como digo, es accesible a cualquier patrimonio. Aquí vamos a ver ideas, pero las concretamos en Nextstep. Nextstep las tendrá personalizadas con nombres y apellidos, puede revisar fondos, puede revisar su cartera y hacemos unos coloquios todos los meses para los clientes de Premium en adelante, incluido Premium, en los cuales ahí sí que se puede hacer cualquier pregunta. Hoy responderemos algunas en atención a que hayan venido ustedes, pero cuando se trata de entrar en materia, nada como nuestros coloquios que no tiene un límite de tiempo, procuramos que no sea más de hora y media, pero nuestros clientes pueden preguntar cualquier cosa sobre sus carteras. Ninguno se queda con la duda, eso les puedo garantizar. Prefieren delegar la gestión, porque claro, hay mucha gente que sí, le gusta nuestra independencia, pero no tiene el tiempo de estar comprando los fondos, de esto, que le decimos, cambia esto, vende aquello. No es que lo hagamos todos los días, pero obviamente, y a veces hay que hacer varias cosas en un mes, como ahora que hay mucha volatilidad, hay que hacer cambios, hacer liquidez para luego aprovecharla, etcétera. Bueno, pues eso le aburre
tenemos un servicio de carteras gestionadas igual de independiente, en el que se sigue sin cobrar nada de ninguna entidad. Cobramos de usted un precio muy competitivo, un 0,40%, desde un 0,40% sobre patrimonio y 5% sobre beneficios. O sea que nosotros realmente nos ponemos a nivel de lo que cuesta el mercado no por encima, sino el mercado en el momento que lo hacemos bien. Si no, estamos por debajo de mercado en cuanto al precio. Puedo comprobarlo, compare con otras entidades. Y por supuesto, solo clases limpias de fondos, es decir, no están pagando duplicidad de comisiones ni nada por el estilo. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, no lo hemos hecho nada mal, sobre todo porque para nosotros lo más importante es ganar. Aquí ven en color verde Nextstep lo que hemos ganado desde mediados del 19, que es cuando empezamos, y hemos batido al Eurostoxx y al IBEX, que son los índices de referencia de un inversor de renta variable o agresivo, o muy agresivo en Europa, en España, evidentemente. Pese a la subida reciente, que también hemos aprovechado de estos índices, seguimos por encima. El verde es la cartera más agresiva, el naranja es la cartera agresiva y solo empieza a ganarnos el Eurostoxx a la equilibrada. Aún así, la diferencia entre nuestra cartera equilibrada, que es digamos, normalmente pues se puede mover entre un 40 y un 60% de renta variable, a veces un poco más, un poco menos, dependiendo del mercado. O sea que no puede jugar a tenerlo todo en renta variable y aún así la diferencia en todo este tiempo es solo un 10% y eso por la última subida que han tenido los índices europeos, que es espectacular. Pero nosotros, sobre todo, de lo que estamos realmente orgullosos es... Voy a poner el puntero láser para que se vea lo orgulloso que estamos, es de cómo lo hemos hecho en las caídas. Fíjense las caídas del Eurostoxx, la caída del IBEX, y cómo lo han hecho nuestras carteras. Agresiva, perdón, muy agresiva, agresiva. Siempre hemos caído menos que el mercado y en 2022 mucho menos que el mercado. Y eso para nosotros es fundamental, porque en el mercado el que se sienta en los índices más o menos viene a ganar. No digo lo mismo porque evidentemente no es así. El que este año, por ejemplo, ha sabido reducir Estados Unidos para incrementar Europa, como ha sido el caso, pues lo hace mejor que el S&P 500 o que el MSCI World. Pero evidentemente cuando los índices suben todo el mundo gana, pero conseguir que cuando bajan se amortigüen o se eliminen directamente, casi ha pasado en la equilibrada de 2022 las caídas, de eso estamos realmente muy orgullosos. Y también de las carteras conservadoras, el dinero conservador en Nextstep siempre gana la inflación y sobre todo siempre gana lo que dan los depósitos, merece la pena y la volatilidad, como ven, es muy pequeña. Ya estoy acabando hasta el punto de que aquí está ya la presentación. Hoy se titula Comprar cuando suenan los cañones, vender cuando suenan los violines y va exactamente de eso. ¿Cuáles son los cañones llevado a la época actual? Los cañones en la época actual son físicos, principalmente estos son, no sé si son ucranianos o rusos, pero es esa guerra. Es algo que está ahí porque la guerra de Ucrania tiene efectos que no van solo en ese sentido. Crea una mala situación geopolítica general. Por eso Putin insiste tanto en acuerdos globales y habla tanto de estas cosas en caso de llegar a un acuerdo. Y luego, por supuesto, pues los cañones comerciales que pone aquí en una tabla Donald Trump, que todos conocen y han sufrido y algunos han aprovechado, porque quien ha sabido hacer liquidez antes del nefasto día de la liberación no ha sido nefasto. Ha podido comprar muy barato y ganar mucho dinero. Y por eso nosotros, aunque esta última caída sí la cogimos, no pensábamos que iba a hacer esto, pero sí habíamos hecho liquidez ante la posibilidad de que hubiese tensión arancelaria, porque él ya había anunciado que iba a poner aranceles. Entonces nos pilló eso sí con dinero y por eso nuestra recuperación ha sido pues incluso superior a las de los índices de referencia, porque teníamos dinero. En ETFs todavía más. Bueno, seguimos. Los violines. ¿Cuáles serán los violines? ¿A qué violines hablamos? Los violines serán políticos y comerciales. Estamos viendo ahora los cañones y cuando veamos algo así, si es que llegamos a verlo, pero eso es lo que queremos saber cuáles son esos violines en los que ya veremos si vendemos, pero sería el momento de vender. El de comprar es cuando ha habido cañonazos y cuando el señor Trump sacó las tablas esas de la ley. Ese es el que ha ganado dinero, el que ha comprado ahí y que vendió antes de que llegara Trump o antes de que empezara el follón.
Los violines, cuando se puede vender y hacer liquidez, evidentemente, si hubiera un acuerdo, disculpen porque lo que he hecho yo con inteligencia artificial pues no está muy conseguido, pero bueno, se hacen una idea, ¿no? Si algún día vemos estas tres imágenes, estaremos en los violines. Ojo, habrán visto aquí a mi Donald Trump de la inteligencia artificial muy sonriente con mi Jerome Powell de la inteligencia artificial. Tan artificial como el abrazo. Pero si ocurre sobre todo esto, como ahora veremos, si hay acuerdos comerciales, muy probablemente, a lo mejor no les vemos abrazarse ni todo esto, pero muy probablemente veremos los violines de la Fed, es decir, la Fed bajando los tipos de interés. Y ahora les voy a explicar por qué. No se vayan. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos en una tregua. Si es que al final las cosas es ver lo que hay, olvidarse de lo que dicen este, el otro. En fin, ya saben que en los mercados hay muchísimo ruido y es muy, muy peligroso. Pero veamos lo que hay de verdad. Y lo que hay de verdad ahora mismo, si soy capaz de mover, es esta tregua. La tregua la ven en los mercados. O sea, aquí tenemos cómo empieza la guerra. Bueno, la guerra ya había empezado. Por eso nosotros empezamos a hacer liquidez más o menos por aquí. Creíamos que de hecho no caería mucho más que aquí. Aquí es verdad que hicimos una compra, pero luego vino la caída fuerte cuando sorprendió Trump al mundo con esas cifras brutales del 30% más el 10%. Y ahí teníamos la guerra y los cañones. ¿Qué ha pasado? Primera tregua, 90 días, tregua con el mundo, digamos, en general. Se recuperó el mercado y luego tregua con China. Y la tregua con China nos había llegado hasta aquí. Por lo tanto, lo único que está pasando ahora en las bolsas es lo que lo que estamos viendo en la guerra comercial. Todo lo mueve la guerra comercial ahora mismo. Ahora empieza a hablarse también un poco del tema de la deuda, pero ahora mismo, de momento, sigue siendo la deuda comercial, la guerra comercial. Y aquí la vemos en otro gráfico. Este no es de bolsa, pero en este lío de los aranceles vemos el proceso, ¿no? Esto es, digamos, fíjense una cosa curiosa. Este gráfico es clavado solo que a la inversa a lo que ha pasado en la bolsa. Es decir, empiezan a hablarse de aranceles, primero que si con China, que si México, que si Canadá, que si hablamos, que si el fentanilo, por aquí. Viene luego el día de la liberación. Esto es justo al revés lo que ha hecho las bolsas. Vienen las treguas, viene la tregua, que es esto que vemos aquí, que si la pausa de 90 días, que si baja de China se le baja hasta no sé dónde, y esto es donde estamos ahora. Fíjense, si volviéramos a lo que había antes, volveríamos aquí. Así de sencillo. No vamos a volver ahí por esa vía, digo, pero sí vamos a volver, digo, a nivel de bolsa puede haber otras cuestiones, pero a nivel de aranceles podríamos movernos en estos dos niveles, es decir, podríamos llegar a aranceles en el entorno famoso un poco por encima del 10% o incluso algo por debajo del 10%, incluso bastante por debajo. Piensen una cosa muy importante que vamos a ver ahora. Bueno, lo vamos a ver a continuación, por eso lo dejo ahí, cuando volvamos a ver esto con una tabla que tengo preparada para ustedes. Pero sigamos con las treguas. Estamos en una tregua, también, vale, no hay una tregua en el campo de batalla, ni lo hay en Gaza, ni lo hay en Ucrania, pero no les quepa duda que están hablando. O sea, los medios, no, es que no se consiga nada, no avanza nada, como si esto fuera a ser, aunque Trump dijera que sí, que lo iba a arreglar en 2 días, pero que quiera arreglarlo está claro, por el interés te quiero, Andrés, no es que tampoco sea, pero quiere arreglarlo y quiere quitarse ese marrón de encima y ese coste. Y los europeos, bueno, pues también a su manera y se está hablando. O sea, que no es verdad que, ya veremos si sale, pero no es verdad que no haya ningún tipo de avance, por lo menos se está hablando. Y a mí personalmente me gusta bastante Marco Rubio, como me parece que es un tipo muy válido. Podríamos llegar a sorprendernos con el tiempo este hombre, pero comercialmente sí estamos en una tregua. Con Inglaterra ya llegó a un acuerdo, no tiene mucho mérito porque no tiene déficit comercial con Inglaterra y en todo caso de tenerlos se incluye, vamos, incluyendo ciertas cosas. No era difícil llegar a un acuerdo comercial con Inglaterra. Con India se está en ello, no hay
probablemente sea el primer acuerdo que veamos, si vemos alguno. Con Corea, muy probablemente, entrada por la enorme relación comercial y la defensiva. Con México, curiosamente, no van mal las conversaciones. Estos dos parece que, curiosamente, se entienden muy bien. Y son muy diferentes en todos los sentidos, pero realmente se entiende muy bien. Trump lo ha dicho, que a ella le cae muy bien, ¿no? Que él tiene que defender sus intereses, pero no ha habido una reacción donde se nota, curiosamente, más que está la cosa más complicada, es en el caso de Japón, por varios motivos que, si quieren, luego hablamos. Por supuesto, en el caso europeo, lógicamente es uno de los huesos más duros de roer y de tragar, aunque habría motivos para un acuerdo, porque vamos, Europa sin la menor duda es culpable de poner todo tipo de trabas a los productos norteamericanos, con lo cual, aunque Trump exagera, y hay que tener también en cuenta, yo que sé, cuánto valen los datos que cogen los americanos de los ciudadanos europeos para las tecnológicas norteamericanas, pero bueno, que hay motivos para un acuerdo porque los dos tienen motivos para ceder. Y luego China, que es un poco una carta que no sabemos en qué puede acabar, aunque también tienen interés, como luego veremos, pero esa situación está en tregua. Por lo tanto, el mercado tampoco se va a mover mucho hasta que esa tregua se defina. Hay una tregua también con la Fed, en cierto modo, pero tregua en el sentido de que la Fed no baja los tipos de interés, con el tema de que los aranceles son inflacionistas, pero se está quedando sin excusas. Es decir, que aquí vemos la confianza en la económica norteamericana está por los suelos, ¿eh? Por los suelos. Probablemente por lo de los aranceles, pero es donde está. Y eso es muy desinflacionista. El petróleo está bajando, las compraventas de viviendas están bajando, la economía americana no está entrando en recesión, pero se está enfriando bastante. Y el IP y la inflación está bajando. Es que cojas la medida que quieras, la más super core, los sticky prices, esa es la azul clarita. Pues mire usted la dirección que toma y la inflación está en el 2,4, a 4 décimas. A 4 décimas y el bono a 10 años está al 4,5%. Son unos tipos de interés reales muy altos. Por lo tanto, la Fed podría bajar los tipos si quisiera. Lo que pasa es que ellos no lo harán hasta que, y por eso digo la importancia de lo que vamos a ver ahora, hasta que se produzca el efecto dominó. Y esto, de hecho, es para nosotros, y con esto entramos en lo que pensamos que es el escenario base en el que nos movemos actualmente. Es como un dominó. Si cae una pieza y están así colocadas, caen todas. Y esto es lo que le gustaría a Trump. Porque si hay un acuerdo con India, en el momento que hay un acuerdo importante, se irán apuntando otros, porque al final nadie querrá quedar el último. El último negocia peor, porque ya, por ejemplo, aunque es un ejemplo un poco extremo, si India llega a un acuerdo, mucha producción que se hace en China se podría ir a India a lo largo de los próximos años. Con lo cual le afecta, o sea, lo que pase aquí le afecta a este de aquí. Corea no es exactamente lo mismo, pero es parecido. Con México, en fin, la Unión Europea al final, pues también tendrá que hacer algo. No puedes tampoco decir, no, pues no vamos a llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Es posible que todo se estropee, pero nosotros contamos como que ese efecto dominó se puede producir. Y esa es la clave, es tan sencillo como esto. Todo el mercado ahora mismo es esto, no es otra cosa. De momento, afortunadamente, no hay una guerra con Irán, no hay esto, lo otro, hay esta situación y estos son los cañones. Si empiezan a caer las fichas del dominó, entonces veremos cómo nos vamos acercando a los violines. Y los violines serán esos, los que hemos comentado. Esta es la ficha de la geopolítica, que Trump está mucho por la labor, además de acuerdos, de buscar, no quiere guerra, pues no le interesa. Esta es la ficha de la guerra comercial y al final, si ocurre lo anterior, tendremos la ficha de la Reserva Federal. ¿Por qué? Pues lo van a ver ustedes ahora enseguida. Y es aquí. Este estudio no lo he hecho yo, sino que lo ha hecho el economista jefe de Bridgewater. O sea que pueden fiarse más de que si lo hubiera hecho yo. Pues supongo que tiene más medios, aunque esto ya nosotros más o menos lo sabíamos, pero aquí lo tienen con números. Si los aranceles se mueven por debajo del 10%, al final de todo esto, según este estudio que nos parece que tiene esta gente un equipo de análisis evidentemente buenísimo, la cosa es que acierten lo mismo, pero el equipo es bueno para explicar las cosas.
sería algo que se podría absorber perfectamente a nivel de PIB en Norteamérica y a nivel y a nivel inflacionista. Se notaría, pero sería una inflación que tenía un tic, una subida temporal, pues algunas empresas tenían que subir, pero estamos hablando de algo asumible. Mientras que, por el contrario, si nos metemos en 17% de tarifas, de aranceles, estaríamos hablando ya de recesión y probablemente también inflación, de esta inflación. Pero lo más importante es que si los aranceles, y ahora voy a quitar temporalmente, dejar de compartir para ponerme yo para que se queden con esta idea porque es fundamental. Si los aranceles se quedan por debajo del 10%, mejor incluso cerca del 5%, la Reserva Federal no tiene excusas para no bajar los tipos de interés. Si tú sumas que hay acuerdos comerciales, y claro, si hay acuerdos comerciales, bajan los aranceles, o sea, bajan, que no subirán a los niveles actuales, no se mantendrán en los niveles actuales, tendrán que buscarse, no puedes llegar a un acuerdo con India o con quien sea, o Japón, y ponerles además unos aranceles del 15%. Es una cosa o la otra. Los aranceles podrían quedarse, en nuestra opinión, si todo va bien, en entornos del 5 al 7%, pero es que eso para Trump es un éxito. La gente dice, no, es que ha perdido. No, es que los aranceles antes de llegar a Trump eran del 2,5 de media. Si Trump los pone en el 5 o en el 7, ha doblado los ingresos de arancelo. Estamos hablando de un 3% sobre el PIB, perdón, sobre todas las importaciones de Norteamérica. No es ninguna tontería. Por lo tanto, es importantísimo esto, porque si llegáramos a esta situación en la cual los aranceles se mantienen en esos niveles que he mencionado, no habría un repunte de la inflación. Y como la inflación está bajando, porque digan lo que digan los medios, los datos es que la inflación está bajando, la Reserva Federal bajaría los tipos de interés. Y eso es la clave de todo, porque eso es como la guinda. Si hay acuerdos comerciales, si la Reserva Federal baja los tipos de interés, el que no esté invirtiendo ahora se va a llevar un gran disgusto. Pero aquí va a haber algún problema en este sentido y es lo que hay que vigilar. Porque antes de seguir, quiero aclarar que no es que tengamos la bola de cristal, como dicen los malos asesores y gestores que dicen, no, yo qué sé, yo no tengo la bola de cristal, entonces ¿para qué te pagan? No es la bola de cristal, es cálculo de probabilidades y cierto sentido común. Cálculo de probabilidades nos dice que con lo que tenemos delante, esas negociaciones, esas treguas, hay voluntad de llegar a acuerdos, con lo cual las probabilidades de que haya acuerdos son altas, no muy altas, pero son altas. Tenemos que trabajar con eso y luego además todos se necesitan, como vamos a ver. Se necesitan todos, porque piensan ustedes, por ejemplo, que puede permitirse India con el follón que tiene con Pakistán, puede permitirse no contar con el amigo americano. ¿Piensan que Corea se puede permitir no tener como cliente Norteamérica para sus chips? ¿O Japón, que además los americanos en Asia son los que les defienden de, digamos, la amenaza china? ¿Piensan ustedes, vamos a parar un momento porque tenemos aquí, parece que han encontrado un capo mafioso? Entonces, en Europa de verdad va a decir, no, no, nosotros nos da todo igual, somos muy ricos, no tenemos ningún problema. Se necesitan todos, empezando por China. China tiene un problema de crecimiento brutal, tienen deflación, tienen una crisis inmobiliaria brutal. China ahora mismo lo que le interesa es seguir trabajando. No está ahora para pelearse con nadie. No, no están creciendo, dicen al 5 ni de broma. Y para China crecer al 3 o al 2 para nosotros puede estar bien, pero para China no es nada. Bien, el problema, y aquí vamos un poco con la parte, porque lo que les he contado es relativamente fácil de manejar estratégicamente, pero no va a ser lineal. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Jugar con la volatilidad. Trump siempre es lo mismo, genera subidas de volatilidad, a partir de aquí ya no cuenta, porque esto es el COVID. Pero normalmente es eso, subidas de volatilidad vuelven a bajar, entonces podemos jugar si la volatilidad, por ejemplo, es muy alta, lo normal es que él baje el pistón, por el motivo que sea y la discusión en la que se haya metido, y viceversa. Cuando ve que las cosas están tranquilas es cuando vuelve a apretar.
Ahora está relativamente baja la volatilidad, pero ha estado bastante más. Desde que está Trump. Entonces aquí nosotros en la conferencia de estrategia de primeros de año, digamos que con Trump hay que comprar cuando la volatilidad alcanza extremos y vender cuando está baja. Pero claro, vuelvo a la cuestión de lo que estamos hablando, de las negociaciones. Imagínense que ahora empiezan a producirse estos hitos. Es decir, acuerdo con México, acuerdo con India. Pues es ridículo vender, porque una cosa es eso y otra cosa es lo que estás viendo. Entonces, ese es el juego con el que hay que jugar. Hay que jugar con la volatilidad. La volatilidad cuando sea muy baja nos dice, hombre, pues ahí no es mal momento para vender, pero también muy importante qué parte de esto estamos. Y como ven aquí, y ya estoy acabando, hemos puesto el violín antes que China. Primero porque aquí la tregua es más larga y segundo porque ya, si se consiguen todos estos acuerdos y se queda todo en una guerra comercial con China, es malo, pero no es para tanto. No es se puede hacer acuerdos con otros países, no es el fin del mundo. Y hubo una guerra comercial con China, al final llegaron más o menos a un acuerdo y la bolsa hasta que llegó el COVID con Trump subió, que conviene recordarlo. Bueno, hablemos de Europa antes de acabar, porque Europa ahí está. Y este año especialmente, y Europa, bueno, Europa pues ha dicho, ¿y cómo salimos nosotros de la eurosclerosis? Pues primero fue poniendo dinero, el Banco Central Europeo, comprando bonos, bajando los tipos de interés, y nada, Europa, claro, problema de crecimiento, de eurosclerosis, que se le llama, ¿no? Y ahora hemos encontrado pues una fórmula que yo no voy a juzgar si se necesitan más o menos armas, no es mi papel. Lo que sí creo es que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, a lo mejor en lugar de 800.000 millones necesitamos 300.000, considerando lo que ya gastamos y tal, y lo que gasta Rusia, que nadie se ha puesto a mirarlo, pero ya gastamos bastante más que Rusia en armas. Hablo solo de números, no entro en la política. Pero bueno, pues otros 300.000. Pero bueno, van a gastarse 800.000. ¿Por qué? Pues yo creo que de paso pues se va a gastar en otras cosas. Y bueno, gasto público. Europa vive del gasto público. Europa no es la innovación, Europa no es favorecer al empresariado, Europa es gasto público, empleo público. Estamos cada día más en una visión, incluso los partidos más de derecha, de que todo se basa en la planificación económica desde la política. Pero bueno, cuidado, si podemos, aquí estamos para ganar dinero. Si se va a producir la mayor traslación o paso de dinero de los contribuyentes, que es lo que vamos a vivir, de dinero de los contribuyentes a empresas privadas y públicas, pero privadas que cotizan en bolsa, de infraestructuras, de armamento, de materiales, elijamos los productos adecuados y ya que nos van a subir los impuestos, que nos compense y participemos en esta fiesta. La fiesta europea es real, se basa en gasto público, pero eso nosotros da igual. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprovecharla. Por lo tanto, Europa se ha cargado el pacto de estabilidad, ni CAT de estabilidad, ni Bundesbank, ya todo se ha olvidado. Y lo que hay que hacer aquí es gastar dinero, bueno, pues a ver si pillamos algo, si me permiten la expresión. Por lo tanto, como digo, ya estamos acabando. Las fichas del dominó acaban. Nuestro escenario principal es este, es optimista. Las fichas de dominó acabarán cayendo. Eso sí, no va a ser lineal, habrá que momentos que haya que hacer liquidez, porque tendremos de repente pues, algo que falle, o de repente es así, estas cosas no son fáciles, pero recuerden, y por eso lo hemos puesto en mayúsculas, Trump es coyuntural, la revolución tecnológica es estructural. Trump nos da la oportunidad de comprar barato en una revolución que solo acaba de empezar, que es la de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es tan importante como la llegada de los PCs. Esa es nuestra opinión. Puede que no la tengan ustedes, ya nos contarán, pero honestamente a nosotros nos parece que el PC, que el agente de inteligencia artificial que ya empezamos a usar aquí casi para jugar, pero ya verán ustedes, ¿cómo va? Bueno, yo ya lo uso y no soy ningún genio de la tecnología. Vamos a acabar teniendo agentes de inteligencia artificial dentro de 3 años que van a hacer cosas que ni nos imaginamos. No hablar de coches autónomos, etcétera. Trump es coyuntural. No basen todo en que Trump es malo. No basen todo en que utilicen a Trump para comprar barato o háganlo con nosotros, que nosotros le diremos cuándo hay que hacerlo, pero no pierdan la oportunidad que les da Trump de hacer negocios de largo plazo. Además, cuidado que Trump quiere esa idea de que Trump quiere hundir a Norteamérica, a lo mejor lo hace,
pero no es porque lo esté buscando. Es decir, su intención es desregular, reducir impuestos y quién sabe, a lo mejor le sale. Eso hay que tenerlo en cuenta. Europa quiere armas. Bueno, vamos a ver si ganamos dinero no solo en empresas de armamento, que ya hemos visto, por ejemplo, como la banca. Claro, la banca es de la primera beneficiada. ¿Quién va a financiar si no? Porque al final todo el dinero que se gana en armas acaba en el banco, ¿no? Es una simplificación, pero ya me entienden. China necesita crecimiento y todos necesitan hacer negocio. Y esto es lo que nos lleva a pensar que el escenario más probable es el que estamos hablando, aunque con más de un bache que podemos vivir. Pero evidentemente, igual que trabajamos con cálculo de probabilidades, hay que tener un plan B. Es perfectamente posible, de momento poco probable, que al final no se llegue a ningún acuerdo. Porque, bueno, pues la política es caos y a veces al final no hay, desaparece el sentido común, más con los políticos actuales. En ese caso, y aquí sí que acabamos, el plan B, nuestro plan B se basa en ver qué pasa con las fichas de dominó y si empiezan a no caer, pues habrá que empezar a mirar de otra manera el tema. Eso ya, una guerra comercial nos llevaría a un escenario de estanflación, de estancamiento de inflación. MAGA, si no consiguen aranceles y gastar menos en armas, etcétera, significa déficit. O sea, seguir aumentando todavía más la deuda. Acaba de bajar los impuestos, están en ello, vamos, en las cámaras. A Europa a lo mejor no le basta con fabricar armas para salir de la euroesclerosis. De hecho, en nuestra opinión, lo de Europa es algo temporal. Al final, no, una economía no es puntera a ver, entiéndame, iba a decir por hacer balas. Y alguien me dijo, bueno, pues no son solo balas, sí, pero al final es mejor centrarse en la propia tecnología, aunque el armamento te lleve a una mejora de la tecnología. China se puede japonizar, la gente no lo piensa, pero aquí lo que vemos es que China cada vez exporta más deflación. Imagínense si pierde a Estados Unidos como cliente, porque unas tarifas del 100, aranceles del 130, 40 o 200% es como un bloqueo. Y en lugar de negocio tenemos recesión, en cuyo caso tendremos que plantearnos una situación muy distinta, pero que afortunadamente no es un escenario que nos cueste mucho saber dónde hay que invertir o cómo hay que hacerlo. Lo difícil es ir viendo cuál es el camino. Si van a caer las fichas del dominó y acabarán sonando los violines, o si no van a caer y van a seguir sonando los cañones. Y para eso, cálculo de probabilidades, utilizar la volatilidad a nuestro favor y guiarnos por los hitos. El propio escenario nos va a ir a contar si se va a cumplir. Creo que me he pasado como 5 minutos, teniendo en cuenta la introducción, pero bueno, espero que les haya resultado interesante. Yo dejo de compartir y ahora viene lo que seguramente les va a parecer interesante, porque es lo que nos va a contar Silvia desde Fidelity, que seguro les va a interesar. Así que, como dicen los norteamericanos, los ingleses, Silvia, the floor is yours. Y luego nos vemos para las preguntas. Estupendo. Muchísimas gracias. Gracias por este huequito para estar hoy con vosotros. Muchísimas gracias por esa introducción. Y voy directamente a compartir la presentación que he traído para la jornada de hoy, en la que desde Fidelity vamos a hablar, por un lado, de nuestra visión macro, que bueno, pues la verdad que muy alineada con muchos comentarios y muchas cosas que comentaba anteriormente Víctor. Y vamos a hablar del sector tecnológico, porque de hecho, bueno, pues me quedaba con una frase, Víctor, en la que decías, Trump es coyuntural y la tecnología es estructural. Y la verdad que, bueno, pues estamos muy alineados en ese sentido. Y de la misma manera, creemos que estar invertido en tecnología debe ser una posición core, una posición estructural en las carteras de los clientes. Al igual que tenemos una línea de inversión en renta variable global, creemos que debemos tener también esa línea en renta variable sector tecnológico a través de un fondo como el que hoy os presentaremos por su diversificación y por su enfoque. Y antes de adentrarnos en lo que es la tecnología y cómo invertimos en tecnología en Fidelity, perdonad, voy a compartir de esta manera para que lo veáis mejor. Vamos a hablar de los temas claves, voy a introducir esos temas claves en mercado
cuál es nuestra visión en Fidelity, aunque Víctor lo comentaba más detenidamente. Pero, por así decir, son cuatro o tres más uno los temas clave de este 2025. Hemos pasado de un 2024 en el que la palabra clave eran las sobrevaloraciones y Silvia, llegamos. Sí, perdona. se veía mejor antes. Sí, Es que pues sí, aparece como dividida la pantalla en dos partes ahora. vale, pues lo veis mejor así, ¿verdad? Mejor así, más en grande, sí. Venga, estupendo. Bueno, pues pasamos de un 2024 en el que la palabra clave eran las sobrevaloraciones a un 2025 en el que la clave se vuelve, la palabra clave es diversificación. ¿Por qué diversificación? ¿Por qué buscar diversificación? Bueno, pues porque al final tenemos un crecimiento mundial que todavía se muestra resiliente, pero por así decir, las principales economías moviéndose a tasas de crecimiento diferentes. Me refiero a Estados Unidos, China, Europa. Aunque bueno, aunque ese crecimiento mundial, pese a un ciclo industrial algo más debilitado, parece que todavía se mantiene resiliente. Tenemos una moderación en la inflación, también desigual y también en cierta medida inestable si nos fijamos en Estados Unidos y en Europa. Además, claros protagonistas, todo lo que son temas de geopolítica que ocupan tantos titulares de la mano de los shocks arancelarios que están aportando mucha volatilidad a los mercados. Y por último, no podemos dejar de hablar de China. Y bueno, pues sí que veíamos cómo el gobierno, a finales del año pasado, lanzaba un paquete de estímulos en el que, bueno, pues compartimos esa visión de que China se encuentra en un momento de crecimiento inferior al que nos venía acostumbrados en los últimos años, a unas tasas inferiores, pero que por otro lado, pues también están tratando de controlar esa situación que tienen en el sector inmobiliario, por un lado, y también en el tema de la tasa de paro juvenil que venimos vigilando, porque sí que es cierto que cada vez hay más número de universitarios que en China, al acceder al mercado laboral, pues quieren unos puestos de trabajo eh, alternativos a lo que eran antiguamente pues esas cadenas de producción que tantos puestos de trabajo para esos jóvenes copaban. Bueno, pues estos son los temas claves de mercado en un contexto en el que bueno, pues la incertidumbre es la clave. Esa incertidumbre a los mercados no les gusta. Como sabéis, se transforma en jornadas de volatilidad como las que venimos viviendo. Y bueno, pues la verdad que lo que creemos que es clave es esa diversificación en un entorno en el que la diversificación parece que ya no es tan sencilla como venía siendo. Sí que es cierto pues, que parece que las herramientas con las que cuenta hoy en día el inversor pues quizás no son tan efectivas como las que veníamos viendo previo al COVID. Y es que no, lo que nos referimos es que las correlaciones a las que se estaban, que veníamos históricamente viendo, pues no se están comportando como anteriormente. Y a eso se le une que veníamos de un entorno de altas valoraciones y de un mercado también, por otro lado, muy concentrado, bueno, pues vemos cómo se van acumulando los riesgos. Veamos en el gráfico de la derecha el impacto, queremos aquí ver el impacto pues, más preliminar, cómo podrían venir impactando los aranceles en la economía estadounidense y vemos que, bueno, pues de facto el crecimiento anualizado del PIB real en Estados Unidos refleja una caída todavía moderada, veremos cómo sigue evolucionando y bueno, pues no es un dato que alarme, sí que es algo que debemos seguir. Y bueno, pues si lo descomponemos este dato, sí que bueno, pues aquí lo que podemos apreciar es como ha habido una fuerte caída por el lado de las exportaciones, el motivo principal por el que ha lastrado ese crecimiento, que además es precisamente justo lo contrario de lo que persigue Trump. Pero bueno, pues parece que por la parte de inventarios, vía importaciones, se ha conseguido, pues por así decirlo, contener de alguna manera. Y por otro lado, también vía consumo, que bueno, pues que aunque de manera más moderada, se ha todavía podido controlar.
Veamos también en esta diapositiva la inflación la inflación, cómo viene evolucionando. Y es que, bueno, pues si bien en la pandemia nos llevó a tasas de inflación que llevábamos años y años sin ver, bueno, pues esas tasas de inflación desde 2023 han venido estabilizándose. Todavía por encima de objetivo, pero con una tendencia a estabilizarse. Para nosotros, la tasa de equilibrio en Estados Unidos y en Reino Unido estarían en alrededor del 3% y en la eurozona en niveles del 2%. El escenario con el que nosotros trabajamos en Fidelity es de estanflación, que significa crecimiento más moderado con una inflación por encima de objetivo. Ese es el escenario central desde el que trabajamos nosotros en Fidelity. Y bueno, pues una volatilidad que ha sido clara protagonista en las últimas semanas y que además ha sido generalizada, porque tanto por regiones, si nos fijamos, como por sectores, con comportamientos diferentes, pero sí que ha sido, se ha extendido. Y bueno, pues la verdad que no ha dejado indiferente a sectores como el de la tecnología. Y de ahí vuelvo a ese comentario que os transmitía Víctor en su exposición. Bueno, pues esas jornadas de volatilidad y esos momentos de caída, pues sí que en un sector como el tecnológico se traduce y en otros, pero en concreto, como vamos a hablar hoy de tecnología, para nosotros en Fidelity es fuente de oportunidades y luego veremos cómo lo materializamos. Y por el lado de la renta fija, bueno, pues si analizamos la evolución de la renta fija, sí que, bueno, pues el mercado lo podéis ver con ese movimiento en las yields de 10 años de gobierno, esa evolución por diferentes países, pues sí que el mercado de renta fija ha venido experimentando fuertes caídas en tires para luego pues, volver a rebotar con fuerza. Y bueno, pues estos son movimientos que además se han venido amplificando por también todo el impacto y toda la actividad que han podido ir teniendo los hedge funds, también los fondos cuantitativos. Y bueno, pues volvemos a la idea con la que abría este bloque y lo que os comentaba, que al final pues el periodo posterior a la pandemia ha marcado un hito y la verdad es que diversificar anteriormente a la pandemia renta variable vía bonos, pues parecía una alternativa. Y lo que nos muestra el comportamiento de los últimos años, post pandemia, pues es que pues parece que ya no es suficiente. Para buscar diversificación, lo que nosotros creemos es que debemos de ir más allá. Y bueno, pues este es el posicionamiento que tenemos ahora mismo en Fidelity, por dejaros 4 ideas, o 3 ideas mejor. En renta variable, buscamos dividendo. Esa sería para nosotros el refugio para tratar de combatir esta volatilidad que va a ser persistente. Estamos totalmente alineados que la volatilidad se va a mantener. Y cuando hablamos de crédito, lo dividimos en deuda pública, cuando hablamos de renta fija, perdonad, deuda pública, crédito, pues fundamentalmente aquí hablaros de que nuestro enfoque sigue siendo fundamentalmente duraciones cortas. Creemos que la parte corta de la curva aún sigue pagando y no queremos añadir riesgo-duración en las carteras. Creemos que todavía podemos ceñirnos a esa parte corta de la curva. Y si hablamos de crédito, estamos neutrales en high yield y en divisa de mercados emergentes. Y cuando hablamos de deuda pública, tenemos preferencia por los bonds. Y sin más, vamos a hablar de tecnología. Vamos a hablar de la oportunidad que nosotros vemos en tecnología bajo en 3 enfoques, 3 dimensiones. Vamos a hablar, por un lado, en un primer bloque, de lo que es el sector tecnológico, de la volatilidad que estamos viviendo. Es un sector que está en apuros y queremos ver qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver también cómo nos posicionamos en Fidelity y además esas ventajas competitivas que nosotros tenemos en Fidelity frente a otros. Y sin más, vamos con esa primera parte de tecnología en el que, bueno, pues lo sabemos, que el sector tecnológico en este 2025
ha estado marcado por la volatilidad. Parece que ahora la pregunta, que seguro que muchos tenéis, es, bueno, pues sector tecnológico, sí, no, todavía mantenemos en cartera. Bueno, pues para nosotros la tecnología es un sí. Es un sí. Lo que pasa es que llevamos tiempo advirtiéndolo. Es un sí, pero no a cualquier precio. Si repasamos un poco la evolución de la tecnología o del sector o de qué es lo que ha venido protagonizando esa volatilidad, pues sí que, bueno, pues el año empezaba con esa irrupción de DeepSeek. Parecía que, bueno, pues sí, Nvidia iba a tener un competidor. Eso por un lado, y luego por el efecto de los aranceles, que de manera directa impacta al sector tecnológico, pues por un lado, por la dependencia de las cadenas de suministro a nivel global, y ya lo vimos de hecho en el primer mandato de Trump, y por otro lado, no debemos de dejar de tener en cuenta la sensibilidad del sector a la confianza por un lado de los consumidores y por otro lado a la confianza empresarial, que eso se transmite en CAPEX, en decisiones de CAPEX que se pueden mantener bueno, pues ante los desafíos que nos encontramos. Y volvemos a la base. Tecnología sí, no cualquier precio, como una estrategia core en una cartera. Y bueno, pues estamos viendo lo que estamos viendo, las protagonistas de ayer, esas 7, 8 magníficas, esas empresas de mega capitalización, que parece que se convierten en auténticos desafíos, protagonizando, bueno, pues caídas acusadas, de hecho caídas que en impacto en la capitalización de mercado pues supone, veíamos con datos a cierre de marzo que representaban pues alrededor del PIB de Reino Unido, caídas o movimientos acusados. No dejemos de acordarnos aquí de la repercusión que tiene la gestión pasiva en todo ello. Y luego, bueno, pues volvemos a advertir lo que veníamos años comentando, claro riesgo de concentración. Para nosotros, debíamos huir de ello y debíamos ser estrictos en tecnología, en valoraciones, no cabe duda. Y con claros protagonistas como Nvidia, que nosotros de hecho no tenemos en cartera, que bueno, pues hemos visto cómo fluctuaban sus acciones y bueno, pues aquí sí que queremos con estos gráficos poner un poco la situación un poco en contexto, porque bueno, pues sí que en Nvidia, en los últimos 25 años también ha sufrido momentos de caída fuerte, al igual que otras tecnológicas. Y bueno, pues aquí sí que creemos que cuando hablamos de tecnología no debemos olvidar que es un sector que se mueve por innovación, que es un sector donde esa innovación resulta clave. Y bueno, pues es un sector donde tanto las empresas como los equipos directivos que las gestionan están también acostumbrados a esa innovación, a esos mercados que varían y bueno, pues no debemos dejar de tener en cuenta el tipo de compañías en las que se invierte cuando hablamos del sector tecnológico. Pero bueno, al final, qué es lo que ha ocurrido y que ha venido, que hemos visto en este principio de año? También con datos a marzo. Pues lo que hemos venido viendo es un cambio en el sentimiento de los inversores, que bueno, pues pasaban de seguir aportando o seguir invirtiendo en el sector tecnológico para haber sufrido fuertes reembolsos. Si vemos el mes de abril, la tendencia es también negativa. Y bueno, pues un cambio marcado por el sentimiento de los inversores, pero que no ha venido derivado ni por fundamentales ni por valoraciones. Ha sido directamente ese sentimiento de los inversores el que lo ha marcado. Bueno, pues una vez puesto el contexto, vamos a ver por qué Fidelity. Y Fidelity en concreto, ¿por qué nuestro Fidelity Global Technology? Porque nosotros, nuestra cartera, de hecho, aquí lo decimos, está construida, la construimos de cara a tratar de combatir la volatilidad. Creemos que debemos aportar y es de la manera en la que os podemos aportar. Y Fidelity, ¿por qué? En un mercado en el que podéis ver en el gráfico de la izquierda, un mercado bastante con una categoría en fondos tecnológicos, con un mercado bastante difuminado, porque bueno, tan solo el 41% del volumen invertido en este sector está invertido
en fondos de tecnología global. El resto es bastante disperso y ahí hablamos de un 32% invertido en ideas más temáticas, como pueden ser inteligencia artificial, robótica. Vemos un 15% también representado por esa gestión pasiva que os destacaba, tan representativa también, y donde Fidelity, si veis en la tabla de la derecha, somos claros líderes, porque de ese 41% invertido o de esos 72 billion invertidos en tecnología a nivel global, nosotros tenemos una posición dominante con una cuota de mercado del 14%. Y luego, además, si nos fijamos, con un sector donde la concentración también es alta, porque tan solo 10 gestoras a nivel global gestionamos el 65% de los activos del mercado. Bueno, pues cuando invertís en Fidelity Global Technology, lo estáis haciendo a través de una firma que es líder en la categoría. ¿Y por qué somos líderes? ¿Por qué creemos que es lo que nos avala? Es un fondo que lanzamos en el año 99 y la clave está en 4 pilares básicos en nuestras inversiones. Por un lado, la diversificación geográfica, porque realmente somos globales, que además tenemos una clara diversificación en subsectores. Antes Víctor hablaba de la inteligencia artificial. Nosotros la tecnología la vemos en un subconjunto y creemos que realmente la inversión en los diferentes subsectores también es clave. Un estilo que además en nuestra cartera es value dentro de un sector super growth. Nosotros, por así decirlo, somos el value y luego os demostraré cómo lo hacemos. Y con una capitalización de mercado en la que no solamente nos vamos a ir a esas megacaps. Nosotros, con nuestra capacidad de análisis, en Fidelity contamos con 140 analistas, en concreto 31 de ellos dedicados al sector de la tecnología, que nos permite una amplitud y una profundidad de mercado brutal. Y bueno, pues nos da una estructura totalmente diversificada, con unos resultados que en la parte de la gestión del riesgo son realmente notorios, con una experiencia experimentada. Y os decía que construimos carteras resilientes a través de la diversificación. Diversificación que es clave, porque nosotros tenemos una cartera bastante concentrada, alrededor de 100 posiciones en cartera, como podéis ver, donde el 38% de ellas están invertidos en los top 10. O sea que realmente es una cartera bien diversificada y más si nos fijamos en la gestión pasiva, donde esos top 10 representan el 72% de sus carteras. Bueno, pues diversificación, volvemos. Diversificación es la palabra clave y nos hace realmente destacar. Equilibrio entre subsectores, que también lo decíamos como otro de los pilares básicos, donde la inteligencia artificial, por supuesto, forma parte de nuestra cartera, pero también temas de software, comercio online, semiconductores, por supuesto, electrónica de consumo, equipos de comunicación, servicios de IT, equipos de semiconductores. Creemos que la diversificación es clave y en un fondo como el de Fidelity Global Technology lo ofrecemos como tal. Y de hecho podéis ver en el gráfico en la tabla de la derecha que esa exposición a las antes 7 magníficas, ahora no sabemos si Batman, pero es bastante menos representativa que otros fondos competidores, que el índice y que las estrategias pasivas, pues porque tenemos ahí representado un 19% de la cartera. Hablábamos, oportunidades a nivel global. Nuestra cartera tiene un 57% invertido en Estados Unidos. El resto son ideas que encontramos tanto en Europa como en Asia. También hay. Y somos el value de la categoría. Y ahí podéis ver en esta tabla cómo lo representamos. Y es que para nosotros volvemos a la idea base. Tecnología sí, pero no a cualquier precio. Y cuando hablamos de capitalización de mercado, y perdonadme porque se me ha ido la luz, si me muevo, bueno, no voy a ser capaz. Pero cuando hablamos de capitalización de mercado, ese equipo de análisis con el que contamos en Fidelity nos permite no solo tener capacidad de cara a las grandes o esas megacaps, también incluimos en cartera ideas de medianas y pequeñas compañías que creemos que es clave, porque si nos paramos a analizar, Apple, Google, también fueron pequeñas en un momento. Nosotros cuando hablamos de tecnología en Fidelity, nosotros creemos que debemos entender las tendencias en tecnología. ¿Por dónde va la innovación? Creemos que es clave. ¿Por dónde van esas nuevas tecnologías? Creemos que la tecnología de hoy ya está puesta en precio y esas grandes de hoy también fueron pequeñas y las pequeñas de hoy
también en su momento son potencialmente grandes. Además que también son potencialmente el objeto de M&A el día de mañana. Y bien, pues ¿cómo construimos una cartera como la de Fidelity Global Technology? Bueno, pues os hablaba de concentración. Tenemos una cartera concentrada entre 50 y 100 posiciones en cartera. Y la vamos a construir a partir de diferentes ideas, diferentes bloques, por así decir. Vamos a hablar de un bloque, que es el core de la cartera de ideas de crecimiento, esos ganadores de largo plazo, compañías como Alphabet, Autodesk. Además, lo vamos a complementar con ideas más cíclicas, alrededor de un 30% de la cartera, que son, ahí, por así decirlo, una exposición que va a variar en función de dónde pensemos que está el ciclo. Y ahora mismo, pues ese ciclo y esas temáticas creemos que están en semiconductores. Y por último, un tercer bloque de compañías en situaciones especiales que estén cotizando por algún momento, por algún momento erróneo en mercado con un precio erróneo, con un descuento que creemos que no está justificado y donde creemos que va a pasar, que va a haber una anomalía que lo recoja. Ejemplos. En la parte de crecimiento, Alphabet, que no solo por la parte de motor de búsqueda y red publicitaria que todos conocemos, también, como podéis ver, por esa parte en la nube en la que gradualmente creemos que va a cada vez pesar más. Cuando hablábamos de compañías en un momento cíclico, la estadounidense Microchip Technology, que creemos que también es una idea de crecimiento estructural que en el largo plazo debería seguir y se debería recuperar de esa recuperación cíclica. Y por último, una empresa como Ericsson, que hace años conocíamos por sus móviles, una empresa que ahora destaca por sus equipos inalámbricos, líder y por su despliegue en 5G. Bueno, pues creemos también que por un momento puntual se encuentra cotizando con descuento, que queremos recoger y que encontramos una oportunidad en ella. Para daros una cartera que tiene exposición a diferentes temáticas. Y hablamos de inteligencia artificial, pero no podemos olvidarnos de digitalización, de la nube, de todo el tema del e-commerce, que lo destacábamos antes también, los smartphones, la parte del 5G. Bueno, pues incluso ideas en China que por valoración recogemos en cartera y que creemos que son muy atractivas. Y por último, y no menos relevante, ese factor a poder invertir a través de una cartera como la de Fidelity Global Technology en esas empresas, fundamentalmente de mediana, pero también alguna idea de pequeña capitalización, que bueno, pues que hacíamos mención anteriormente, que el día de mañana pueden liderar esa innovación que nosotros buscamos, esas tecnologías del futuro, y que también serán objeto de money que pueden los accionistas pues beneficiarse de ello. Por tanto, en un momento de incertidumbre como el que vivimos en mercados en la actualidad. Debemos ser conscientes que la diversificación es clave y una de las ideas que creemos que de manera estructural debemos seguir manteniendo en cartera es una idea como la de Fidelity Global Technology. Voy a dejar de compartiros. Activo mi audio. Muchísimas gracias, Silvia. Y bueno, pues este es el momento de las preguntas. Así que le voy a pedir a Adrián, que está aquí con nosotros, que nos vaya preguntando. Perfecto, pues vamos con ello. Hola, Víctor, Silvia. Pues la primera va para ti, Víctor. ¿Por qué invertir en momentos de incertidumbre puede generar mejores resultados a largo plazo que esperar a que se calme el mercado? Porque es cuando está más barato. Esto es como ir de rebajas. Otra cosa es que a veces hay que esperar porque puede estar más barato de lo que está, pero en general, normalmente, como he puesto antes, he puesto el gráfico de la volatilidad se le llama el índice del miedo, pero también se le puede llamar el índice de la incertidumbre. En los momentos de alta volatilidad es cuando se encuentran más rebajas más atractivas. Lo que ocurre, insisto, es que, por ejemplo, con Trump al mando, los niveles de volatilidad pueden ser muy altos. Es decir, que en una situación normal, a lo mejor una volatilidad de 30 es ya una, o 40,
es un punto atractivo de entrada. Si utilizas la volatilidad como un indicador de entrada, que es que no está mal. Lo que pasa es que en el caso de Trump, como digo, puede llegar a, los americanos dicen rock the boat, puede llegar a mover tanto la barca, puede llegar a generar tanta inestabilidad que haya que pensar en volatilidades más altas. Por eso conviene saber dónde y cómo y con quién estás trabajando. Gracias, Víctor. La siguiente es para Silvia. Además de tecnología, en renta variable, ¿cuál sería vuestra apuesta para 2025? ¿Qué tipo de activos puede ayudar al cliente a combatir la actual volatilidad? Gracias, Adrián. Pues la verdad que yo creo que al principio, cuando hablábamos de visión de mercados y posicionamiento en Fidelity, ligeramente lo comentaba. Para nosotros, como tipo de activo para combatir la volatilidad actual, las ideas de dividendo, tanto globales como europeas, serían clave. Dividendo, además, desde el prisma desde el que lo miramos en Fidelity, porque cuando en Fidelity hablamos de dividendos de calidad. No queremos invertir en aquellas compañías que mayor rentabilidad por dividendo nos ofrezcan, sino realmente eh, invertir en una horquilla entre el 2 y 4% de rentabilidad por dividendo de nuestras carteras en esas empresas donde esos dividendos son dividendos de calidad, sostenibles, recurrentes, que se van a entregar en el tiempo y creemos que además por así decirlo, para un perfil quizás un poco más prudente en renta variable, porque es una clase de activo dentro de la renta variable que permite proteger mucho en los momentos de volatilidad y permite actuar como un contrapeso en esas jornadas de incertidumbre, porque bueno, pues está demostrado que nuestras carteras de tanto globales como europeas de dividendo, en los momentos de mayores caídas de mercado, tienen un comportamiento negativo, pero significativamente inferior al que lo hacen los índices. Entonces, de cara a que los fundamentales todavía están ahí, de cara a que debemos ser ágiles y debemos todavía, y creemos que debemos estar en mercado todavía, creemos que no debemos salir de mercado, los fundamentales están ahí, pero ideas como dividendo te van a permitir además que en momentos de volatilidad proteger cierta cartera y creemos que es muy adecuado para el contexto de mercado actual. Y si me permites, añadiría, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo el inversor más conservador. Y luego, muy importante, que en Europa están bajando los tipos de interés. Es decir, que cada vez, y van a seguir bajando, no está la situación como Estados Unidos que puede costar un poco más, también probablemente allí, pero en Europa está claro, ¿no? Entonces ya poco a poco veremos pronto cada vez tipos más bajos en los bonos, los depósitos ya menos del 2, luego será menos del 1,5, luego será menos del 1. Y cuando tú compras buenos valores que tienen buenos dividendos y te olvidas un poco del valor, o un fondo que los tiene, estás cobrando el dividendo, aunque lo acumules en el fondo. Eso da mucha tranquilidad y los dividendos, y esto es lo más importante, aunque bajen los tipos, y de hecho, muchas veces cuando bajan los tipos, los dividendos suben. Es decir, que las empresas normalmente, las empresas de cierto nivel, de cierta calidad, como las que comenta Silvia, es muy raro que no den un dividendo. Dejaron de dar dividendo a lo mejor durante la pandemia y en la crisis a lo mejor de 2008, pero normalmente las empresas buenas pagan su dividendo religiosamente todos los años y a veces, y bueno, y muchos años más que el anterior, lo Mm. suelen subir. Con De lo hecho, cual, esto te da una entrada estable de dinero que da mucha tranquilidad. Es como el que tiene un inmueble y dice, bueno, yo sí puedo ver que sube o baja el precio de los inmuebles, pero cobro mi alquiler. Nosotros tenemos una nota de análisis sobre eso porque consideramos que es un tema muy, muy interesante, sobre todo cuando los tipos son muy bajos y los bonos te van a dar poco y los depósitos también, etcétera. De hecho, solo para añadir, en Claro. Fidelity, en Europa, de facto, que tenemos ese ciclo de bajadas de tipos, en Europa en 2024 hay un dato que creo que va totalmente al hilo con lo que comentas, Víctor, y es que el 90% de las compañías europeas en 2024 mantuvieron o incrementaron sus dividendos. Esa senda va a seguir ahí Mm. y estamos totalmente alineados. Muchas gracias a los dos. La próxima es para Víctor. ¿Puedo seguir las recomendaciones de Nextstep si ya invierto a través de mi banco habitual o necesito cambiar de banco?
No, no hay que cambiar. Yo creo que como he comentado al inicio, una de las cosas que nos diferencian es que con nosotros no hace falta cambiar de banco. Somos nosotros los que nos adaptamos al cliente, no el cliente a nosotros. Y normalmente un asesor o gestor financiero te va a decir, bueno, entra esto a este banco para que yo desde aquí te lo gestione o te asesore. No es el caso. Nosotros, la gente puede decir trabajo con este banco, con este otro, y además la aplicación te permite cambiar de banco en cualquier momento, usar varios, decir si es banca privada o banca personal. En definitiva, con Nextstep, tu asesoramiento independiente lo puedes tener sin necesidad de cambiar de banco. Y es un modelo de negocio para nosotros. Es decir, nosotros no vamos contra los bancos. Nosotros pensamos que los bancos hacen muy bien su trabajo, que es depositarios o de tener el dinero o de dar créditos, lo que sea. Lo que nosotros pensamos es que en general la mayoría de los bancos lo que no dan es buen asesoramiento y desde luego no independiente. Entonces nuestra propuesta de valor es, oiga, no hace falta que cambie usted de banco, cambie de asesor y no necesita cambiar de banco para cambiar un asesor en el que puede tener la confianza de que es independiente, es profesional, se dedica exclusivamente a eso y no, bueno, pues un empleado que a lo mejor no tiene los conocimientos y que en muchos casos te va a ofrecer ese producto que le han dicho que ofrezca. Muchas gracias. La siguiente es para Silvia. ¿Tenéis alguna estrategia en Fidelity que aporte descorrelación en las carteras? Pues sí, Adrián, creemos que de hecho es además una de las claves para este 2025, tratar de ofrecer a nuestros clientes estrategias que aporten descorrelación real, porque lo veíamos antes, como diversificar para el inversor cada vez es más difícil. Y en Fidelity, de hecho, nuestro lema en 2025 era o es Uncorrelated Thinking. Vamos a tratar de mirar un poquito más allá de la renta variable, la renta fija. Vamos a ver con qué vehículos podemos tratar de descorrelacionar para justo prevenir y tratar de capear estos momentos de alta volatilidad. Hay una estrategia que conocemos como Fidelity Absolute Return Global Equity, Fidelity ARGE, que da para otra sesión y no voy a explayarme sobre ella, pero es un fondo de market neutral de retorno absoluto con el que creemos que, bueno, es un elemento clave, descorrelacionador, tiene correlación negativa, incluso negativa y cercana a cero respecto de otros tipos de activos, y creemos que podría ser una herramienta muy adecuada para un entorno como el actual. Muchas gracias. La siguiente es para Víctor. ¿Cómo gestionar el miedo al invertir en entornos volátiles, especialmente cuando las noticias económicas son negativas? ¿Cómo gestionamos el miedo? Muy buena pregunta. Pues tratando de que juegue a nuestro favor. Es decir, que, a ver cómo lo explico. Bueno, lo explica muy bien el título de esta conferencia. Es decir, y lo explica muy bien Warren Buffett, mejor todavía que el título de esta conferencia. Warren Buffett, de las cosas así más conocidas que ha dicho y desde luego de las más inteligentes, y ya es decir, es eso de hay que ser osados cuando todo el mundo es temeroso y temeroso cuando todo el mundo es osado. Y esto es así, tú te coges un gráfico de un índice importante, SP500, MSCI World, etcétera, ¿y qué ocurre? Que los momentos de máximo miedo son los momentos más interesantes para invertir. Ahora bien, esto es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Tienes que ser realista. Entonces lo que tienes que hacer es como todo. A ti te pueden decir que levantar todos los días 20 kilos o lo que sea de peso es lo ideal, pero a lo mejor es mejor empezar por 3 o 5 en cada brazo y luego seguir y cada día un poco más. Pues esto es un poco lo mismo. Cuando, por ejemplo, vamos al caso actual en el que acabamos de vivir. A ver, en el momento en el que Trump había adelantado sus aranceles, los del 30% sobre el 10%, bueno, pues en la reacción lógica de la gente es salir corriendo y esto va a ser el fin del mundo, ¿no? Pero si tú sabes que la forma de trabajar de Trump es la que es y que todos los picos de volatilidad con Trump luego acaban siendo valles porque le gusta hacer acuerdos, etcétera. Hombre, no se trata de que pongas todo tu dinero. Nosotros le dijimos a la gente que pusiera, creo recordar, habíamos acumulado un 20% de liquidez.
por poner un 20% de tu dinero para esa idea, puedes perder, pero ¿cuánto puedes perder? Porque ya el mercado ha caído mucho. Bueno, nosotros lo hicimos cuando ya se vio que iba a haber una tregua, ¿no? Pero puedes ir gradualmente. O sea, la respuesta sería, el miedo puede ser tu aliado si eres capaz de ir un poco contracorriente. Segundo, no tienes por qué jugártelo todo. Una pequeña cantidad invertida en esta caída es lo que te ha cambiado el resultado en el primer semestre del año. Así de sencillo. Y estamos hablando de eso, del 10 o el 20%. No hace falta que fuera toda la cartera. La cartera la podías tener quieta donde estuviera, o estar fuera, o lo que sea. Por lo tanto, usarlo a nuestro favor, entender que la volatilidad es como un péndulo, nunca está eternamente en 40 o 50, acaba cayendo por los motivos que sean. Ver la historia, y la historia te dice que esos momentos muy malos son muy buenos para invertir, y como somos humanos, hacerlo en la capacidad que tengamos para hacerlo, y para eso ayuda mucho un asesor, claro, porque si yo como asesor te explico lo que hace Trump, te explico lo que hacía cuando hizo la anterior presidencia, cómo funciona, cómo negocia, te cuento cómo ha ido la volatilidad con Trump y cómo los picos de volatilidad suelen acabar en valles de volatilidad al cabo de cierto tiempo. Es más fácil que digas, bueno, pues Víctor, pues estoy de acuerdo, vamos a invertir, voy a invertir un 20%, es un 20% de mi 100% patrimonial, no me voy a arruinar por esto y si me sale bien me vas a ir de cine. Y curiosamente, en el 100% de las veces, si miramos a 5 o 10 años vista, te va a salir bien. Perfecto. Ahora tengo dos preguntas de renta fija para Silvia. La primera pregunta directamente, posicionamiento en renta fija para 2025. Y la segunda, Silvia, comenta, apostáis por renta fija a plazos cortos, pero ¿veis más valor en gobiernos, corporate, euro o dólar? Bien, pues nuestro posicionamiento en renta fija, la verdad que cautos. Lo comentaba anteriormente, que es un posicionamiento, por así decirlo, defensivo en general. Y bueno, pues por la parte de gobiernos, creemos que encontramos cierto refugio y estamos sobreponderados, porque bueno, pues al final en un entorno de mayor desaceleración creemos que va a ofrecer cierta protección. Y por la parte de crédito estamos neutrales. Neutrales con unos fundamentales corporativos que todavía, y lo comentaba antes, todavía están ahí, todavía son robustos, pero en los diferenciales han estrechado mucho. Debemos ser muy, muy selectivos en este entorno. Por eso llamamos un poco, invitamos a ese posicionamiento más defensivo. Y en crédito, lo que sí que seguimos positivos es en high yield en concreto. Porque, bueno, pues al hilo de esos fundamentales todavía sólidos, sí que creemos que aquí todavía vamos a ver unos retornos atractivos y la parte, aquí nos ceñiríamos y en general a duraciones cortas. Creemos que es un poco la manera de mantenernos. Y sin olvidarme de otra alternativa en renta fija que serían los bonos ligados a la inflación. Porque, bueno, pues la verdad que todavía, principalmente en Estados Unidos, podrían actuar como cierta protección. Muchas gracias, Silvia. La siguiente es para Víctor. Aunque no sea necesario cambiar de banco, ¿hay algún banco que desde Nextstep recomendéis por sus comisiones más favorables y o operativa más ágil? Sí, nosotros tenemos un ranking que puede ir cambiando de plataformas, porque es verdad que hay muchas diferencias. Hay plataformas muy buenas. Es que en esto es muy importante la variedad y el precio. Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos, Dios no lo quiera, que hay una crisis de deuda. Pues los productos que mejor funcionarían en una crisis de deuda no están en todas las plataformas, solo están todos ellos, en algunas, a veces ni siquiera todos ellos. Es decir, que es muy importante cuando vas a dibujar tener una buena paleta de colores. Vamos, nosotros hemos visto situaciones absolutamente eh, surrealistas en entidades que son muy conocidas, que no tenían un fondo o referenciado al Nasdaq, ahora que hablamos de tecnología,
o tecnológico de calidad, como es el caso de Fidelity. Es decir, que aunque parezca mentira, en muchas entidades, aunque tú pensaras que había la idea nuestra esta de aprovechar la revolución tecnológica, que le dimos mucha fuerza en 2023, de la llegada de la inteligencia artificial, todo esto, nuestra aplicación la trabaja con todas las entidades y nos encontrábamos con que llegada esa entidad el algoritmo se quedaba como en blanco, no hay un fondo referenciado al Nasdaq, no hay un fondo tecnológico. Hay un fondo del SP, hay un fondo del Eurostoxx, hay un fondo del IBEX, a veces tampoco del SP. Y punto. Entonces, claro, aunque lo veas, no lo vas a poder aprovechar. Por lo tanto, las entidades, y estoy hablando, no voy a hacer publicidad de ninguna, pero vamos, nuestros servicios incluye, eso sí, dar una información, por supuesto no cobramos de ninguna, una información de cuáles son las que tienen más producto y mejores comisiones. En producto queda claro, tienes que tener mucho porque cada momento, es como el mercado en general, cada época tiene su fruta de temporada. Si tú solo tienes mandarinas y se acaba la época de las mandarinas, no hay fruta que vender. Entonces, un buen supermercado tiene mucha fruta de todos los tipos y de todas las temporadas. El precio, importantísimo. El precio es importantísimo porque en el largo plazo es mucho dinero. Y en España los fondos son muy caros. Entonces, por ejemplo, una entidad que ofrezca clases limpias, nuestros clientes pueden acceder a clases limpias por ser clientes nuestros. Es decir, ya lo adelanto, si alguno de ustedes se hace cliente de Nextstep, nosotros le facilitamos el que pueda acceder a clases limpias. Esto es importante, las clases limpias los fondos de inversión tienen, el mismo fondo de inversión tiene una clase cara y una clase barata. No me quiero extender de por qué, aunque ya lo supondrán ustedes. Pero son exactamente iguales. Es decir, tú dices unos Levis 501 y coges uno al lado exactamente igual, pues hay uno que cuesta 100 y otro cuesta 30. Y dices, ¿pero cómo es eso posible? Pues eso es posible y se puede aprovechar. Por lo tanto, plataformas que permitan utilizar gases limpias, pues también es muy interesante. Por lo tanto, variedad, precio y nosotros ¿qué hacemos? Pues hacemos nuestros estudios como asesor. Nosotros como asesor independiente ayudamos a ganar dinero y a gastar menos. Y entonces, si nosotros vemos que hay plataformas que tienen más producto, que no les va a faltar de nada cuando lleguen determinadas circunstancias de mercado y que además son más baratas, hombre, pues Verdi con asas. Y por lo tanto, sí recomendamos. No significa que esté nadie obligado. Si a mí me dicen, yo trabajo con, no voy a decir nombres, pero con la banco A y B y son una patata a nivel de plataforma, oye, si usted trabaja con ese banco, yo me adapto. Y si no tienen un fondo tecnológico, intentaré encontrar uno del SP500. Y si no, esto lo hace también el algoritmo. Lo que hace es lo que llamamos fondos de banquillo. Es decir, que si no está el titular, busca el banquillo. Y el banquillo será un fondo del SP500. Y si no está el de banquillo, está el siguiente, que es el que llamamos de regional, porque lógicamente ya es la categoría inferior, y será uno del Dow Jones, por ejemplo, o un global. O sea, que para que vea un poco que vamos, pero no pasa nada. Es decir, que tratamos de encontrar lo más parecido, pero seamos honestos. No ha sido lo mismo estar en el Nasdaq en los últimos 5 o 20 años que estar en el MSCI World. Con lo cual, si tienes una plataforma que tiene de todo, vas a tener eso. Esta es la filosofía. Ya que has mencionado la crisis de deuda, Víctor, hay otra pregunta que dice, ¿en cuánto tiempo crees que puede suceder una crisis de deuda? Bueno, si yo supiera exactamente cuánto tiempo, pues eso es obviamente es imposible. Especifican en un cálculo de probabilidades. Ahí quería yo llegar. De momento, las probabilidades existen, pero son bajas. Si no, ya estaríamos actuando en consecuencia. Son menores del 50% ahora mismo. Lo que estamos viendo ahora son avisos. Esto es relativamente fácil. Antes veíamos los hitos. Pues esto es lo mismo. Es decir, la deuda norteamericana o la deuda europea no puede crecer y la japonesa no pueden crecer eternamente. Hay un momento que si crecen tanto la gente dirá esto no vale nada. Es muy fácil de entender. Ya tuvimos una crisis en Europa, la crisis del euro, que fue una crisis de deuda, de desconfianza en la deuda de los países del sur de Europa. Y lo vimos cómo evolucionaba y cómo fue llegando, etcétera. Lo bueno es que se suele venir. Entonces, nosotros no vemos ahora probabilidades de que esa crisis se produzca en el corto o incluso medio plazo,
pero sí tenemos claro que si se van marcando determinados hitos en la deuda, se siguen haciendo determinadas cosas, etcétera, etcétera, empezaremos a ver grietas en el sistema. Por ejemplo, recuerden ustedes lo de la prima de riesgo. En Europa era fácil ver la que venía, porque la prima de riesgo española empezó a subir, empezó a subir, empezó a hacer hasta unos niveles que ahora sería de otra manera, porque ahora casi no hay prima de riesgo, porque ahora gasta toda Europa y todo el mundo cubre a todo el mundo, etcétera. Pero bueno, hay bastantes vías. Por ejemplo, ahora hemos visto otra señal. Una señal interesante, pero que estas son solo avisos. Por supuesto, las agencias de calificación, pero eso no es la más importante. Es mucho más importante que en una subasta de deuda se quede desierta y haya que subir mucho el tipo de interés. Esto ha pasado en pequeña proporción hace poco. Por eso el 30 años americano ha superado el 5, el 10 ha superado el 4,5 sobradamente, pese a que está bajando la inflación. O sea que hay una cierta tensión porque va acompañado de que Trump está ahora mismo en las cámaras bajando los impuestos. Entonces, oye, si al final no consigue aranceles y los impuestos bajan, lo que va a subir es la deuda. Entonces, son cosas que hay que vigilar, pero vamos, respondiendo concretamente a la pregunta, de momento las probabilidades son menores del 50%, por lo tanto hay que estar preparado y saber muy bien qué vas a comprar. Si empiezan a superar el 50%, son menores del 50%, pero existen. Y habrá un momento en que si no se actúa, si no se baja esas deudas o se detiene el crecimiento, sí habrá esa crisis de deuda. Perfecto, pues vamos con las dos últimas preguntas para Silvia. Una de ellas pregunta en el leasing del fondo que has presentado de tecnología. Pues yo creo que lo más fácil, Adrián, será que os lo mande y a través vuestro lo proporcionemos. Vale, ¿Os parece? Porque ahora Claro, perfecto, claro. mismo perfecto. a mano lo tendría que buscar, no lo tengo, pero os lo Vale, mando. nosotros lo gestionamos, Silvia, sin Claro. problema. Y nos preguntan también, ¿Fidelity tenéis fondos de Asia o China y fondos de Bitcoin? Pues sí, tenemos fondos asiáticos regionales, en concreto de China también, y también hemos lanzado hace unos años, un par de años, un ETP de Bitcoin. Sí, ahí la verdad que tenemos una gama muy extensa y seguro que para otro momento podemos hablar de todo ello con más calma. Perfecto, pues nada, eso sería todo. Esas serían las preguntas. Pues muchísimas gracias, Adrián. Y muchísimas gracias, Silvia, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a Fidelity, que es un honor tener este nombre en nuestras presentaciones. Y muchas gracias a ustedes, que esperemos que les haya sido útil todo lo que hemos hablado. Y ya saben, vamos a seguir haciendo jornadas y nos encanta poder estar en contacto con ustedes, contarles cosas y también, como han visto, pues saber qué les preocupa, qué son las cosas que les inquietan sobre los mercados y cuáles son las que les atraen, por supuesto. Nos vemos en la próxima jornada. Ha sido un placer y lo dicho, hasta la próxima. Muchísimas gracias. A ti.